presentación de la revista. Dan cuenta del índice ovárico los discursos con recaídas reiteradas en repeticiones, copias y plagios. ¿Será posible apostar a la singularidad y no a la copia? ¿Cuál es la incidencia activa de los ideales ováricos? ¿Hemos hecho lo suficiente para que el ovarismo llegue a su fin? En referencia a las mujeres, estas últimas mucho le deben al psicoanálisis, por haber puesto en el centro de sus elaboraciones, desde Freud hasta la actualidad, una pregunta sostenida sobre la femineidad y las femineidades. Es necesario indagar en la historia del psicoanálisis los puntos a los que se ha llegado al considerar la femineidad, en sus diferencias y en sus malentendidos. Si bien el psicoanálisis está en nuestro aire, situarse en él y en la pregunta sobre la femineidad es un asunto que cada uno responde en el propio análisis. Por otra parte, mucho es lo que han impulsado en dicha transformación las mujeres anarquistas hacia finales del siglo XVIII, los debates de los feminismos desde el siglo XIX hasta hoy, con consecuencias en la implementación de leyes y en su divulgación. La perspectiva que me interesa destacar no es tanto el papel de la heroicidad de los actores de esas historias, si bien la hubo, sino la particular capacidad para salir de un cuarto propio y ocupar un lugar de enunciación en los discursos, en las épocas en que les ha tocado y nos toca vivir. El bovarismo en los personajes de Flaubert, de Jules de Gautier. Comentario, María del Rosario Ramírez. Se inclinen al drama o a la comedia, muestren un defecto en la sensibilidad, la inteligencia o la energía, todos estos personajes tienen una cosa en común. En todos descubrimos un principio de sugestión que los determina, como hipnotizados, a verse a sí mismos diferentes de lo que son. Emma Bovary aparece moldeada por el entorno y las circunstancias. Gautier encuentra en estos elementos las razones de una predisposición a concebirse otra que no es. Estos son los rasgos que Flaubert pone en escena al construir su heroína. Su realidad ha sido primero imagen trabajada, deformada para su uso, dominada por la imaginación. Gautier afirma entonces, Madame Bovary es una idealista. Los objetos son creados a partir del contexto de época, del lenguaje de parroquia, si se quiere, para la propia utilización, para colmar ese yo disfrazado. Ahora bien, entre estos objetos que ella está obligada a transformar con el fin de percibirlos, figura su propio yo, su propia persona. También, en lugar de pensar que Madame Bovary es el producto de las circunstancias, tendríamos que juzgar que la necesidad interna que la gobierna elige. Lo que es típico en Madame Bovary es este poder de concebirse otra que no es. Idealiza una idea que se hizo de ella al punto de constituir la idea su verdadera personalidad y odia la realidad de la vida que efectivamente tiene. Flaubert constató en el hombre un bovarismo implacable que hace del error y de la mentira la ley de su naturaleza, un mal de la imaginación y del pensamiento que lo obliga a ignorar cualquier realidad para sucumbir a la fascinación de lo irreal. Es esta misma fuerza mentirosa y fatal la que desorbita a los individuos y que ahora manifiesta su poder sobre toda la especie, obligando a la humanidad a concebirse otra que no es, hecha por otros destinos, por otro saber. El nuevo derecho civil de la Argentina avanza con perspectiva de género, de Verónica Knaps. El derecho civil argentino ha sufrido un cambio radical a partir del dictado del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. El flamante ordenamiento, vigente desde agosto de 2015, ha introducido importantes modificaciones sobre todo el ámbito del derecho de familia. Aparecen hoy nuevas figuras, tales como las uniones convivenciales y las técnicas de reproducción humana asistida. Y en paralelo se han modificado sustancialmente las clásicas instituciones del derecho civil, la consolidación del acceso de las mujeres al mercado de trabajo, el retraso de la maternidad, los avances de la anticoncepción efectiva y segura, el aumento de la tasa de divorcio y la expansión de la familia monoparental y la familia ensamblada, entre otros, han hecho evidente la necesidad de contar con un nuevo entretejido legal que dé respuesta a ciertos conflictos jurídicos muy diferentes y más complejos a la vez. Las mujeres, como ven, tenemos mucho que ver en ello.
Jacques Lacan, el anclaje de su enseñanza en la Argentina, de Marcelo Izaguirre. Notas y fragmentos, Laura Bosco. El libro se propone dar cuenta de la recepción en la Argentina de la obra de Jacques Lacan. El planteo es claro e introduce su lectura. En primer lugar, su hipótesis. La irrupción del lacanismo y su crecimiento son anteriores al año 1976. Esta formulación surge como respuesta a aquellos que sugieren, y hasta afirman, una correlación entre el crecimiento del psicoanálisis lacaniano y la época de la dictadura en nuestro país. También para los que intentan desconocer la figura de quien fue el introductor del psicoanálisis lacaniano a nuestra lengua, Oscar Mazota. Izaguirre sostiene su hipótesis, además, en el acuerdo con una tesis que dice que el discurso freudiano no fue sino el retorno de lo reprimido. Despliega sólidamente sus argumentos, apoyados en un riguroso trabajo de lectura e investigación de documentos y testimonios. La generosidad con la que brinda las referencias de las que dispone es altamente valorable para los que nos adentramos en este campo. Germán García, en el prólogo de este libro, comienza diciendo: la conocida parquedad de Marcelo Izaguirre se encuentra en la economía de sus argumentos, que dejó sin palabra a la elocuencia de las épicas testimoniales que, sin documentación alguna, nos cuentan sus versiones sobre el psicoanálisis. Izaguirre recorre las vicisitudes de la institucionalización del lacanismo, la fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires por Mazota en 1974, sus antecedentes, sus derivas, hasta llegar al paradójico momento, 1979, en el que Mazota mismo fue excluido de la escuela que fundó. Los argumentos que se usaron para excluir a Mazota, los argumentos con y contra Lacan, los argumentos con y contra Mazota, se basaron en la falsa oposición entre hegemonía y democracia, entre clínicos y teóricos, y también las disputas por la legitimidad tuvieron su peso. Afirma Izaguirre en la página 141. Lo que se había dirimido era otra cosa, ni por la democracia, que aquellos que la reivindicaron después no la aplicaron en sus instituciones, ni por la clínica, que después otros se arrogarían, ni por el saber, que, en particular para los psicoanalistas, en tanto sostiene la idea de un saber inconsciente, no es prioridad de nadie, solo el poder, es decir, quien dirigía. Alfonsina, primer periódico para mujeres, dirigido por María Moreno, notas y fragmentos Marcela Varela. Porque desde hoy vamos a implantar un alegre casamiento del horno con la máquina de escribir, de los anteojos de leer con las agujas de crochet, de la casa con el barrio, del barrio con la eternidad, con o sin Borges. Ese casamiento del horno con la máquina de escribir, ese cambio de estado, Alfonsina lo contrae a través de diferentes vías. Una de ellas es la crítica al estereotipo de la mujer que concibe lo femenino a partir de matrimonio, maternidad, ámbito privado. En eso, el casamiento es uno de los tópicos. La diversidad de temas abordados, el rasgo de sus autores, el desenfado de sus títulos y sus textos, su estética, su intervención en la ciudad, ese casamiento de la casa con el barrio, del barrio con la eternidad, apuntó, como algunos casamientos, a transformar la subjetividad femenina. Para ello, la parodia, la crítica, la ironía, la ficcionalización y la insinuación han sido recursos para confrontar con la ideología sexual dominante. Nota editorial número 11 de Alfonsina, su última aparición, anuncia con una ortografía singular. Para que aclare hay que dessencillar. Para que aclare precisamente hace falta dessencillar, es decir, volver menos sencillo eso que parece caer de su peso. Lo personal es político, decimos las feministas, y lo político del feminismo no quiere escucharse, porque se dice que es personal. Pero si lo personal es político, ¿cómo no pensar que lo político nos atañe a cada una personalmente? Oscar Mazota y el psicoanálisis castellano, de Germán García. Notas y fragmentos, Sebastián Bartel. Mientras en nuestro país la actualidad olvidaba a Mazota, Germán García publicaba un libro en España llamado Oscar Mazota y el psicoanálisis del castellano. Pensar la figura de Oscar Mazota en relación al psicoanálisis es pensar la complejidad de la historia del psicoanálisis. Al respecto, Germán García realiza un recorrido que permite enmarcar el peso de la presencia de Oscar Mazota desde una perspectiva que contempla los inicios mismos del psicoanálisis en castellano, contorneando las implicancias políticas y las implicancias institucionales que dejó. De este modo circunscribe el nombre de Oscar Mazota en un entorno que lleva a considerar un antes, un durante y un después de su transmisión.
Mazzotta prosigue la lectura de Freud y Lacan, transmitiendo sus resultados mediante la enseñanza y las publicaciones de trabajos propios y de otros autores, originando el retorno de Freud, lo que alguna vez llamó aire de revival freudiano, mediante la estrategia de pequeños grupos de estudio que funcionaban en los intersticios fuera de la APA y de la universidad. En este sentido, Mazzotta es el responsable de introducir una nueva peste, la del psicoanálisis francés, y no solo en Argentina, sino también en España. Estas son solo algunas líneas frente a la riqueza del trabajo, la reflexión y la investigación que podemos leer en Oscar Mazzotta y el psicoanálisis castellano. Para abordarlo se hace necesario habitar plenamente en su lectura. Es una invitación a transitarlo detenidamente a través de sus páginas. Si hoy podemos orientarnos acerca del modo en que se inscribió el inicio del psicoanálisis lacaniano en Argentina, es gracias a las coordenadas que trazó Germán García. Si Mazzotta sembró con su estilo la peste, García aportó el método y la lectura para que ni Mazzotta ni su transmisión quedaran reprimidas. Es la pluma de quien, al registrar ese nombre, acuñó una marca imborrable. Letter from Mr. Hobbes to Mr. Brooke. Cartas del señor Hobbes al señor Brooke. Traducción Luciano Ducatelli. Educarse en la cultura, interpretar la letra, traducirla, ubicar el contexto, los propósitos y un gran interrogante. Me propongo transcribir el modo de abordar lo aún sin nombre en un relato perteneciente a un recorte histórico y cultural. De la anorexia aún sin nombre. Condado de Derbyshire, Inglaterra, 1668. Casi 2 siglos antes del nacimiento de Sigmund Freud, la actividad científica comienza a ser un elemento primordial del pensamiento europeo. Sin embargo, el fermento religioso, producto de la ya finalizada mancomunidad, aún se respira en el fervor de los panfletos que circulan para dar conocimiento de la maravilla de todas las maravillas. La obra de Dios, el milagro, se manifiesta en el cuerpo de Martha Taylor. La joven de 18 años sobrevive meses sin comer. La ciencia, el pensamiento y la política entonces la visitan. El examen ocular, la razón prevaleciente, límites, fraude o milagro. El fenómeno circula por correspondencia. Manuel Puig y el psicoanálisis. Germán García. Intransferible. En más de una declaración en respuesta a quienes lo suponían un etnógrafo dedicado a recolectar maneras de hablar y temáticas populares, Manuel Puig subrayó lo intransferible de su literatura, la particularidad de su posición narrativa. Difícil asunto, ya que el autor ha jugado a borrar el sujeto de la enunciación en la cadena de enunciados cristalizados. Fue esto lo que llevó a la crítica a proclamar que era un autor quiche, luego camp y por último paródico. Incluso que era estas 3 cosas a la vez y también un crítico, al igual que Gardel, con su voz oblicua en relación a los temas que cantaba, llegó a decir una desaforada admiradora de Derrida. En la alienación de la llegada al cine, las canciones, el folletín y la novela sentimental. En definitiva, los comentaristas dicen que Manuel Puig hace eso, aunque sea evidente que alguien que escribe ficción desea antes que nada agradar, o los efectos equivalentes que susciten el éxito de su propuesta. Por diversos que sean los estados de ánimo por los que pasa aquel que escribe un libro, el producto muestra ciertos modos de articulación y también un resto que se desplaza. El sujeto, decía Lacan, es puntual y esfumado a la vez. Es por eso que no se trata de comenzar por el sujeto, sino de entender lo intransferible en tanto objeto. Si Manuel Puig, el autor, deja paso a un sujeto borrado en un lenguaje cristalizado y presentado como masculino o femenino, es porque se trata de objeto y de género, no de sujeto y objeto. El género es a la vez contraído por una acumulación de rasgos típicos. No se trata, como se ha dicho, del mito y del bricolor en esta operación. ¿Por qué haría eso un autor? Manuel Puig decía que su literatura era lo de menos y que lo fundamental era su realización como mujer. Ser artista era ser una artista, ni activa ni pasiva. Esa mujer es inventada en el murmullo de la voz media
para ser interpretada en el reflejo vacío de la voz del narrador. Pero algo extraño sucede. La está tocando y no la está tocando, porque le apoya las yemas de los dedos contra la carne de la sirvienta y no siente el tacto, como si sus dedos fueran de aire. El sujeto se esfuma frente a la consistencia de la mujer. Sus dedos se volatilizan. La policía de las familias, de Jacques Doncelot. Comentario, Ana Santillán. El lugar de las mujeres en el siglo XVIII. El final del siglo XVIII descubrió a la mujer. Debería decir mejor que descubrió a la mujer como instrumento, como un instrumento privilegiado para gobernar el nuevo orden social. Debería decir, más precisamente, que las políticas de Estado encontraron en las mujeres una pieza clave para conducir a la población en provecho de las nuevas necesidades económicas y sociales. Esto fue lo que determinó su lugar y su función en esa época. Es desde esta perspectiva desde donde leo el libro La policía de las familias, del investigador francés Jacques Doncelot, publicado en 1977. La policía de las familias es un estudio acerca de cómo la familia se convirtió progresivamente, a partir del siglo XVIII, en objeto de las políticas estatales. Su hipótesis es que en este tiempo se pasó de el gobierno de las familias a el gobierno a través de las familias. Entonces, de este estudio, que como se ve es mucho más amplio, solo relevo aquí la función que las mujeres tuvieron en dichas políticas. Amor y anarquismo, experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la libertad sexual, de Laura Fernández Cordero. Comentarios y notas, Gabriel Levy. Paradojas y contradicciones. La historia de los debates, las reivindicaciones, la emancipación de las mujeres, tanto en el plano social como en el sexual, datan en Argentina de fines del siglo XIX. Anclada como una tendencia dentro del movimiento anarquista, lo que se denominó el feminismo anarquista, anticipó cuestiones y argumentaciones actuales relativas a la lucha y a las transformaciones de las mujeres en nuestro país. ¿Cómo considerar el hecho de que la historia de la reivindicación de las mujeres en Argentina comenzó a desarrollarse en el corazón del movimiento anarquista? ¿Acaso no se trata, en lo relativo a las mujeres, de un hecho preponderantemente político? Este libro está precedido por una cita de Roland Barthes, de El placer del texto. La escritura es esto, la ciencia de los goces del lenguaje, su Kama Sutra. De esta ciencia no hay más que un tratado, la escritura misma. Consta de una introducción y 6 capítulos, y tal como lo dice su autora, el recorrido por los 6 capítulos propone recuperar la contribución anarquista a la discursividad sexual del período, no tanto por sus acuerdos como por la productividad de sus discusiones, no tanto por su intento libertador o por sus recaídas en la moralina, como por incluir la dimensión sexual en un discurso político cuyo horizonte declarado era la emancipación humana y, para finalizar, no tanto por declarar un decálogo doctrinal como por llevar a debate formas alternativas para el amor cotidiano y para la propia vida, a veces presente, a veces futura. Una sensibilidad hacia la condición ineludiblemente sexuada de los cuerpos, de la política y del amor. Tal pretensión de radicalidad es lo que distingue al aporte anarquista. De cómo ese concierto de voces estalla, trata este libro. ¿Qué es lo que nos autoriza a denominar anarquista este episodio, sino el tipo de tratamiento que daban a la cuestión? Los asuntos personales pasarían a ser colectivos y la idea
se habría de poner a prueba en los espacios de mayor intimidad. Para terminar, hay una serie de argumentos en el libro no considerados en esta reseña. La trayectoria del anarquismo a través del periódico La Protesta, su desaparición, las consecuencias que ha tenido este antecedente en lo que hace al discurso de las mujeres en Argentina, entre otros. Recomiendo la lectura de este libro, notable en su estilo, que conjuga admirablemente la disciplina de la historia en un trabajo de investigación cuyo tono narrativo no es habitual en otros de este tipo. El asunto de la monja Vicenta Álvarez. Notas y fragmentos, Mirta Benítez. La primera cuestión sensacional, motivada en el país por un caso psiquiátrico, coincidió con el debate de la reforma eclesiástica. Así comienza el relato de José Ingenieros en su libro La locura en Argentina, de lo que denomina Asunto de la monja loca, que promovió la intervención del Estado. En el libro ya citado, La entrada del psicoanálisis en la Argentina, Germán García nos permite iluminar este hecho de la historia. Allí, donde querían entender el deseo de Vicenta Álvarez, era el propio deseo de contrariar la religión lo que no podían entender. Una vez más, el enigma del deseo humano hace lo suyo. Atraviesa las paredes del enclaustramiento subjetivo para engarzarse a los alborotos del síntoma. En esta ocasión, a través de una mujer, la historia le puso fecha. Resonancias de la paranoia. Comentario Silvia Conía. Se permite este cruce bovarismo-paranoia al considerar a esas personas que por una falsedad del juicio se engañan acerca de sí mismos y del mundo externo y se quejan de la situación en la que están, achacándoselas a otros. El cruce entre bovarismo y paranoia es algo que le interesa a Lacan. En su ya mencionada tesis refiere a esto al tratar el caso Aimé. Emma Bovary, así como Aimé, son mujeres con fuertes ideales burgueses y lectoras de las novelas románticas. Para Lacan, Aimé es una intoxicada de literatura, con búsquedas inquietas y sentimentales que no están desprovistas de un bovarismo en que los sueños ambiciosos desempeñan su papel sobre una base de insatisfacción sexual. El nudo bovarismo-paranoia es usado por Lacan para dar cuenta de la importancia del medio social, el contexto, los ideales en la concepción del mundo de un sujeto.